Continuamos hablando acerca de las cualidades de lo que es una iglesia bíblica. En esta ocasión toca la segunda cualidad, la cual es la sana doctrina. Para estudiar esta cualidad me gustaría que me acompañaras a la carta a Tito. Tito capítulo 2 versículos del 1 al 10, nosotros vamos a encontrar lo que es la sana doctrina. Es una gran porción de la escritura, solamente me gustaría que tuvieras ahí presente el texto, pero también que leyeras junto conmigo el versículo 1 y lee de la siguiente manera. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el tiempo en el que nosotros nos encontramos en la actualidad, mucha gente dice que tiene la sana doctrina. Muchas iglesias, muchos maestros, ellos claman por decir, quiero o tengo la sana doctrina. Igual muchas personas dicen, yo sé lo que es la sana doctrina. Pero la verdad es que en la iglesia actual adolece, como veíamos anteriormente en la primera cualidad de la iglesia bíblica, tanto de la predicación expositiva como en este caso de la sana doctrina. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla acerca de lo que es la sana doctrina, y por eso es tan importante que una iglesia bíblica que tenga esa cualidad de ser bíblica va a tener esto que es la sana doctrina. Si tú vas a Tito, tú puedes darte cuenta que tiene un tema general, probablemente ya lo habías estudiado anteriormente, y el tema general de la epístola a Tito es ser un manual de bolsillo para las órdenes o instrucciones de la iglesia. ¿Por qué trata de una manera tan sencilla como un manual de bolsillo? Porque es bastante breve, pero dice tantas cosas y tan sencillas que podemos leerla constantemente y estar siempre empapados y estar al margen de lo que la palabra de Dios dice para que una iglesia sea bíblica. La epístola a Tito, como tú puedes ver en tu propia Biblia, tiene también una división en tres partes. Es el capítulo 1, capítulo 2 y también el capítulo 3. De esa manera también podemos dividir los temas de la epístola a Tito. En primer lugar, en el capítulo 1 de la epístola a Tito, tú puedes encontrar instrucciones para el liderazgo en la iglesia. Todo el capítulo 1 trata acerca de instrucciones para el liderazgo en la iglesia. Si tú me sigues solamente con tu vista del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1, tú vas a encontrar ahí el liderazgo del apóstol Pablo. Y en esa gran porción del versículo 1 al 9, tú vas a encontrar el liderazgo capacitado para hablar y enseñar la sana doctrina. Como te mencionaba, en los primeros 6 versículos se habla acerca del liderazgo del apóstol Pablo. De los versículos 3, 4 y 5 tú puedes encontrar la mención que se encuentra acerca de Tito, también como un buen ejemplo de un líder en la iglesia. Posteriormente, del versículo 5 al 9, tú lo que puedes encontrar son las características de un buen liderazgo en la iglesia. Esa es una buena pregunta para nosotros en la actualidad, preguntarnos cuáles las características de un liderazgo. ¿Será la presencia que tiene una persona, el carisma? Básicamente lo que nos enseña Tito, hablando acerca del liderazgo capacitado para enseñar la sana doctrina, tiene que ver con el carácter, la conducta y la fidelidad a la palabra de Dios. Si tú quieres identificar el liderazgo de tu iglesia, o si tú mismo perteneces al liderazgo de tu iglesia, ¿cómo saber si un liderazgo es bíblico o no? Tiene que cumplir con estas 3 características. En su carácter, en su conducta, hay una fidelidad a las Escrituras. Lamentablemente, si tú conoces un poco más de la carta a Tito, de los versículos del 10 al 16, tú vas a encontrar lo siguiente. Son las cualidades del liderazgo incapacitado. Escucha bien, incapacitado para enseñar la sana doctrina. Ahora, ¿qué es lo que descalifica a una persona en el liderazgo o deseando ir al liderazgo para enseñar la sana doctrina? Básicamente es lo mismo, es su carácter, es también su conducta y la fidelidad que esta persona tiene a la palabra de Dios en ese punto. Ahora pasamos al capítulo 2, como mencionaba. Todo el capítulo 1 trata acerca de las instrucciones para el liderazgo en la iglesia. Pero en el capítulo 2 encontramos las instrucciones para la iglesia y tratando la iglesia con ella misma. ¿Cómo debe de ser el trato entre hermanos, entre personas adultas, entre personas más jóvenes? Eso es lo que trata el capítulo 2, con algunas manifestaciones también de cómo nos comportamos con las personas que están fuera de la iglesia. Por lo tanto, la enseñanza del apóstol Pablo del versículo 1 del capítulo 2 al versículo 10 trata acerca de la sana doctrina capacita la vida de la iglesia. Si algo nos enseña bien el apóstol Pablo ahí, y algo quería que Tito entendiera acerca de la sana doctrina, es que esta no es simplemente para tenerse almacenada o tenerse compilada en un libro, sino que se tratara de una doctrina que pudieran vivir en sus vidas bastante prácticas. Eso es muy importante que lo entendamos desde un principio. Por lo tanto,
Este tema, hablando acerca de la sana doctrina, me gustaría dividirlo en dos partes, en dos secciones generales. En primer lugar, me gustaría que habláramos acerca de la definición de lo que es la sana doctrina. Y en segundo lugar, también viéramos el deber de nosotros, o nuestro deber con la sana doctrina. En primer lugar, el significado con la sana doctrina, o el significado de la sana doctrina. El texto del versículo 1 dice sana doctrina. Ahora, como te mencionaba, muchas personas dicen, bueno, ¿qué será? ¿Qué significa sana doctrina? Mucha gente piensa que simplemente depende de una persona, depende si usa la Biblia, pero va mucho más allá de lo que normalmente nosotros comprendemos como sana doctrina. Ahora, para poder definir la sana doctrina, vamos a hacer uso de 4 cosas. En primer lugar, 2 palabras griegas y en segundo lugar, 2 textos bíblicos. De esa manera es como en la Biblia ustedes y nosotros podemos entender lo que es la sana doctrina. Ahora, esta frase, sana doctrina, es solamente utilizada por el apóstol Pablo en las Escrituras. No sé si tú conocías esto, pero él solamente la utiliza. Y son 7 veces que él hace uso de esta palabra. Ahora, ¿qué tan importante puedes pensar tú es esto para el apóstol Pablo y sobre todo para la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo redactó solamente 3 epístolas inspiradas por el Espíritu Santo para líderes en la iglesia, y solamente esas 7 menciones de sana doctrina se encuentran ahí. Y 3 de esas menciones tú las puedes encontrar en la epístola a Tito. ¿Dónde las puedes encontrar tú? En primer lugar, puedes encontrarlas en el capítulo 1, el versículo 9. También las puedes encontrar, como ya leímos, en el capítulo 2, versículo 1. Y en último lugar, puedes encontrarlas en el capítulo 2, verso 8. Esas son las menciones que hace el apóstol Pablo, recalcando y utilizando palabra escogida, como dice Proverbios, esa frase sana doctrina. Pero ¿qué significa, por lo tanto, sana doctrina? Bueno, yo te dije que íbamos a hacer uso de 4 cosas. En primer lugar, esas 2 palabras griegas. ¿Cuáles son esas 2 palabras griegas? La primera es doctrina. La palabra griega es didaskalia. Didaskalia tiene la connotación de ser enseñanza. Si ustedes reciben enseñanza en su iglesia, ustedes reciben doctrina. Cualquier tipo de enseñanza es doctrina, básicamente. La segunda palabra griega que me gustaría definirte es la palabra sana, que es hugiaino. Hugiaino probablemente no te suene a nada ahorita, pero la relacionamos muchísimo mejor con la palabra higiene. De ahí proviene la palabra higiene. Ahora, para nosotros tiene una connotación distinta a lo que es higiene, a lo que es sano. Ahora, este término en griego y en el tiempo del apóstol Pablo tenía un uso bastante interesante. En el campo de la medicina era utilizada para hablar acerca de algo que tenía la cualidad de ser saludable, que restauraba la condición de una persona a su estado óptimo y que preservaba también salud y vida. Cuando un médico en los tiempos del apóstol Pablo recomendaba cierta medicina, cierto tratamiento, cierta alimentación y decía hugiaino, eso quería decir, esto te va a ayudar a ti a volver a un estado óptimo o a mantenerte en un estado óptimo, saludable en tu propia vida. Esto hablando del campo físico, pero también en este caso el apóstol Pablo lo utiliza para hablar en el campo espiritual de nosotros. Pablo lo utiliza como una metáfora. Él dice que hay una clase de enseñanza que es saludable y que enseña salud también para nuestras iglesias. Ahora, la metáfora de la enseñanza saludable tiene como una preocupación principal la conducta que produce. Siempre que ustedes encuentren estos 7 casos en que el apóstol Pablo hace uso de la palabra o de la frase sana doctrina, ustedes se van a dar cuenta que no es simplemente el apóstol Pablo aprendan sana doctrina, sino que hay una connotación de vivir las enseñanzas. La enseñanza de la palabra de Dios siempre produce una conducta correcta. Una persona que está conociendo la verdad necesita también estar viviendo en la verdad. Ahora, ya vimos esas 2 palabras griegas. Pasamos a ver los otros 2 textos bíblicos. Podemos preguntarnos, ¿qué contiene la sana doctrina? Probablemente si nosotros citáramos a ciertos teólogos o ciertos pastores representativos en nuestra época actual o durante la historia de la iglesia, ustedes podrían decir, ellos tenían sana doctrina o ellos enseñaban sana doctrina. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ninguna referencia de cierto pastor o cierto maestro? ¿Cómo nosotros podemos hacer una distinción de decir esta es sana doctrina a no es sana doctrina en este caso? Hay una enorme lista de doctrinas que son saludables y son bíblicas. Pudiéramos hablar muchísimo tiempo hablando de qué doctrina es verdadera y qué doctrina no es verdadera también.
Pero es muchísimo mejor que personalmente cada uno de nosotros ejercite esto que vamos a aprender para saber cómo distinguir entre lo que es la sana doctrina y lo que no es la sana doctrina. Hay dos factores principales que conforman la sana doctrina y eso es muy importante. Es decir, mi deseo en este momento es darle a ustedes dos indicadores de una doctrina saludable, doctrina bíblica. Quiero que participen en el proceso de identificar qué es una doctrina saludable y lo que no es. En primer lugar, me gustaría que me acompañaran al texto de Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí el apóstol Pablo vuelve a hacer uso de la frase, dice sana enseñanza. En primer lugar, si una persona tiene que saber si está enseñando o está escuchando o recibiendo sana doctrina, tiene que entender este primer factor, el factor fidelidad a la palabra de Dios. Déjenme decirles lo siguiente: muchos predicadores y maestros hablan de la Biblia, citan la Biblia, usan la Biblia. Incluso usted puede darse cuenta que los falsos maestros toman la Biblia, una verdad bíblica, y la confunden también o la tuercen con una verdad no bíblica. Ahora usted puede decir, bueno, lo suficiente es que una persona use la Biblia. Como nos hemos dado cuenta hasta ahorita, no es suficiente solamente hacer uso de la Biblia, sino que la sana doctrina viene cuando una persona es fiel a la palabra de Dios. ¿Y qué significa ser fiel a la palabra de Dios al momento de enseñarla? Significa lo siguiente: enseñar la palabra de Dios de manera consistente, constante y contextualmente. Escuchó usted bien de nuevo estas tres características de la enseñanza. Es una enseñanza consistente, constante y también contextualmente. Cuando un predicador utiliza la palabra constantemente y también de una manera consistente, es decir, no se contradice con ningún otro texto bíblico, no se contradice con ninguna otra verdad bíblica y también explica la palabra en su contexto, ese hombre está haciendo uso de la sana doctrina. Ese hombre está explicando lo que es la sana doctrina. Ahora, básicamente, por lo tanto, la sana doctrina comienza cuando el maestro o predicador se aferra a lo que la palabra de Dios dice y solo a eso. Esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan ustedes? Eso es predicación expositiva. Por lo tanto, cuando una persona está enseñando la palabra de Dios de manera expositivamente, ¿cuál es el resultado? Es la sana doctrina. Por eso esas dos doctrinas, estas dos cualidades de la iglesia bíblica van juntas. No podemos decir en una iglesia hay predicación expositiva y no hay sana doctrina o viceversa. Si está una, por supuesto que van a estar también la otra. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser enseñada de esa manera expositiva. El segundo texto bíblico que yo mencioné que íbamos a hacer uso también se encuentra en una de las epístolas pastorales. Está en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 9 al 11. El apóstol Pablo dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para... Y comienza a enumerar una gran lista de personas que practican ciertos pecados. Ahora, y él concluye diciendo esto en el versículo 10: para todo cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahora, el segundo factor para ustedes saber si un maestro está enseñando o predicando la sana doctrina es el factor no solamente fidelidad a la palabra de Dios, sino fidelidad al evangelio también de Dios mismo. Pablo declara ahí que la sana doctrina tiene como corazón el evangelio mismo. La sana doctrina no puede ser entendida o creída o vivida aparte del evangelio, y la sana doctrina tampoco puede ser obtenida aparte del evangelio. ¿El evangelio qué es? No es simplemente una creencia intelectual. El evangelio tampoco no es una simple enseñanza de autoayuda que nosotros recibimos, o una ayuda emocional, o una salida a la realidad que nos provee el mundo en el que vivimos, sino que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me gustaría concluir este primer punto que estamos hablando acerca de la sana doctrina con lo siguiente: la sana doctrina debe de ser definida de la siguiente forma: es la enseñanza arraigada en la palabra de Dios y el evangelio, y que tiene como resultado una vida saludable. Es la enseñanza, vuelvo a repetirlo, que está arraigada en la palabra de Dios y en el evangelio, y que tiene como resultado una vida saludable. Déjame decirte dos cosas simplemente.
Si tú estás en una iglesia que enseña esto, enseña la palabra de Dios, y está arraigada en la palabra de Dios y en el Evangelio, y tu vida no cambia, eso a ti te está diciendo que el problema no es la enseñanza, sino el problema está en ti. Por el contrario, si tú deseas este tipo de enseñanzas, de sana doctrina, pero en la iglesia que tú te encuentras no te provee tal enseñanza, puedes hablar con el liderazgo. Y es lo más recomendable que tú hagas. Platica con ellos y conversa lo que nosotros acabamos de enseñarte en la palabra del Señor. Esto fue lo primero que nosotros queríamos que aprendieras acerca de la sana doctrina. Gracias por visitarnos, te damos nosotros en Expositores de la Verdad y te pedimos para que sigas dándole like y también compartiendo nuestras publicaciones. La próxima semana te sigo invitando para que veas la segunda parte de la enseñanza de la sana doctrina.